Si tuviese que catalogar un componente en específico dentro de los ensambles tradicionales como el que posiblemente tenga el mayor avance con respecto a los otros, probablemente esa respuesta esté en los M.2, y de aquella deducción también es donde la elección por estas unidades, aunque en algunos casos no sea la más acertada, en cierta parte se puede decir que va a cumplir con aquellas exigencias de la mayoría de los usuarios, y de ahí el que nos devolvamos al factor en el que de cierta forma podemos decir que ese tipo de componentes tienen un avance destacable frente al resto, y la propia elección, aún desde unidades que se pueden catalogar como malas, sigue dando en muchos casos buenos resultados. Aún con ello, quedarnos sobre aquel punto de obtener cualquier unidad simplemente porque va a cumplir con esas exigencias básicas, no lo considero como la respuesta más acertada. Y ahí es donde conduce la intención de este video, como una guía de cómo dar elección hacia los mejores M.2 del mercado, evaluando desde aspectos simples como su compatibilidad y protocolos de conexión, hasta añadidos concretos como el tipo de memorias de aquellos M.2 o la ausencia de DRAM, que realmente te llevarían a juzgar cada una de esas unidades en esta industria. Pero antes de todo, y si estás armando tu próximo ensamble, el patrocinador de este video te interesaría. Cupcase, una empresa de ventas de case donde podrás encontrar múltiples videojuegos con descuentos impresionantes y licencias totalmente legales de Windows 10, Windows 11, entre otras, a los mejores precios del mercado. Solo tienes que realizar el proceso de compra y registro y aplicar el código de descuento extra RE25, que te dará un 25% de descuento, quedando claves como las de Windows 10 Pro en tan solo $16,93. Tendrías múltiples formas de pago dependiendo de tu país y recibirás tu clave correspondiente directamente en tu correo o en la propia cuenta. Y el proceso de activación es aún más simple: dirigirnos a las configuraciones, hacia el apartado de sistemas y activación, poner la clave correspondiente y poco más. Tendrías tu licencia activada. Recuerda que esas keys de Windows 10 Pro también te servirían con Windows 11, como el ejemplo mostrado. Gracias a Cupcake por patrocinar este video, y puedes encontrar toda la información correspondiente en la descripción para que te hagas con los mejores descuentos. ¿Qué deberíamos tener en cuenta ante la compatibilidad? Realmente la compatibilidad que tendría esas unidades se va a resumir desde dos aspectos claves. El primero, el protocolo de comunicación, es decir, que pertenezca a PCI Express o SATA. Y el segundo es el formato, que es el tamaño que tendrían esos M.2, 2280, 2260 y demás. Esos dos primeros números, es decir, 22, son el ancho y el siguiente son el largo, es decir, 60, 80 o 110. Ambos aspectos tendrías que comprobarlos dentro de la placa base como en los M.2. Lo primero sería ver dentro de los M.2 si es que su protocolo de comunicación es SATA o PCI Express NVMe. Lo mismo es algo que se denota en el nombre del propio producto. Si por un lado estaría PCI Express más la generación o SATA más la generación. Y si no es el caso, que es raro, dentro de las especificaciones aquella información debería aparecer. Y de una vez, si estamos en aquellas especificaciones, también miraremos su formato. Para este ejemplo, un 980 Pro sería la elección, que sería PCI Express 4.0 y tendría un formato 2280. Con estos dos datos iríamos hacia la placa y sus especificaciones. Una B650 Carbon sería nuestro modelo, donde el almacenamiento denota que se tiene soporte para 4 unidades de M.2, una dentro de PCI Express 5.0 y el resto dentro de PCI Express 4.0. Así que ya tendremos esa validación de que también estaría una conexión para PCI Express 4.0 dentro de estas. Asimismo, se mantiene la compatibilidad con aquel formato 2280 para esa misma conexión en PCI Express 4.0, siendo de esta manera que se nos daría la compatibilidad completa. Es algo bastante simple y se resume en aquellos dos aspectos. Con portátiles sería igual, solo que tendrías que buscar las especificaciones de aquel portátil. De igual manera, si tienes más dudas, por aquí te dejo un video más detallado de este tema. No nos vamos a adentrar más hacia el mismo porque no hay mucho más a tener en cuenta. Eso sí, hay dudas válidas que pueden surgir, como por ejemplo si es que la placa tiene soporte en PCI Express 4.0 y tu M.2 es PCI Express 3.0, o si el M.2 es PCI Express 4.0 y la placa 3.0, ¿qué pasaría en estos casos? Pues ante aquello, ten en cuenta que el PCI Express es retrocompatible, es decir, si sucede en estos casos, funcionaría de igual manera, solo es distinto el panorama, dependiendo de la combinación. Por ejemplo, usar una placa con un PCI Express por encima del M.2, aunque sea compatible, significa que no vas a estar aprovechando por completo la conexión de la placa. Y asimismo, si el M.2 tiene un PCI Express por encima del de la placa, aunque funcione, ese mismo M.2 no te va a dar el máximo rendimiento.
Eso sí, lo mismo no se aplica sobre SATA, es decir, se debe tener exactamente soporte en SATA para un M.2 dentro de la placa, si es que lo necesitas. Asimismo, tampoco te confíes de aquellas identificaciones de si es un M.2 SATA o PCI Express por las muescas de la conexión, que es algo que se repite mucho en cuanto a si una unidad tiene dos muescas de SATA y si tiene una es PCI Express, ya que si bien muchas unidades cumplen con esto, hay algunas que se salen de aquellas identificaciones, por lo cual lo más acertado es mirar las especificaciones. PCI Express, NVMe o SATA. Dicha duda se resume en que PCI Express es mejor que SATA. Si quieres escuchar el porqué, pues quédate en ese apartado, y si no, saltas al siguiente, solo con esa idea de que PCI Express es mejor. Cuando hablamos de SATA o PCI Express, en realidad no nos podemos referir a estos como el cambio que daría a su interfaz de conexión. La referencia a tomar en realidad es el protocolo de conexión, ya que la interfaz de esa conexión en realidad es para ambos PCI Express. En algunos casos lo digo mal, sobre todo para que se entienda y no se enrede más, pero en ambos casos la interfaz es PCI Express, de ahí que también ambos se cataloguen como M.2 y el cambio de su protocolo es lo importante, ya que aunque la interfaz de esas unidades M.2 SATA sea también PCI Express, el protocolo es AHCI, mientras que esos M.2 que se catalogan como PCI Express tienen protocolo NVMe. Se menciona como unidades PCI Express porque no solo dan el cambio de la interfaz de conexión, como lo hace también M.2 SATA, sino que aquí sí se le da el aprovechamiento al propio conector, de ahí que por ejemplo sí se da utilidad de esas 4 líneas que sean para los M.2, y así como se tenga mayor capacidad en el multitask. La cuestión aquí es que dar dicha conexión en SATA para esos M.2 es devolvernos hacia la conexión tradicional en SATA, es decir, aunque sea un M.2, las limitaciones son las mismas que dar conexión a un SSD por SATA, ya que su protocolo es el mismo, y aquello acarrea que se tenga un menor ancho de banda, y es humano una peor velocidad de transferencia y hasta mayor latencia con respecto a PCI Express. Y no estamos hablando de diferencias mínimas, realmente el salto es abrumador dependiendo del protocolo que se esté escogiendo y dependiendo también de la generación de aquel PCI Express, mientras que SATA 3 como el estándar más alto y utilizado por esos M.2 SATA alcanza cuando mucho 600 megabits por segundo, PCI Express 3.0 puede alcanzar hasta 4000 megabits por segundo, estamos hablando de que supera la misma por 6 veces más, y dentro de PCI Express 3.0, ya con PCI Express 5.0 podríamos estar hablando de 10.000 a 12.000 megabits por segundo, y de ahí que la decisión por completo se lleve a los M.2 en PCI Express. Utilizar un M.2 en SATA tan solo toma sentido si es que la compatibilidad no te permite avanzar hacia PCI Express. ¿Qué papel juega la velocidad y la capacidad dentro de esos M.2? En muchas ocasiones una de las formas que tenemos para evaluar si un M.2 puede ser mejor producto que otro nos llevaría sobre todo a mirar aquellas velocidades de lectura y escritura de la propia unidad, algo que no está mal, realmente la comprobación más rápida que podríamos hacer, pero sí que debe venir sujeta bajo otros apartados para definir si es la mejor alternativa. Con esto encontraremos dentro de las especificaciones de esas unidades distintas métricas, siendo lo más relevante la lectura y escritura secuencial, que es lo que nos denota aún desde los propios titulares de los productos, haciendo alusión en cuanto a los megabits que podría leer o escribir la unidad. Ese valor es el máximo que podría alcanzar la unidad, por ejemplo, en transferencia de datos. No significa que siempre va a tener ese rendimiento, sino que simplemente lo puede alcanzar o acercarse al mismo. Así como también se vería sujeto a la capacidad del M.2, ya que algo que debes tener presente es que conforme se cambie la capacidad de los M.2, también se cambiarían esos valores. Pero no solo se quedaría acá, más allá de comparar esas velocidades en estos productos, también podremos complementar esa comparación con otras métricas que reflejarían esos M.2, como la escritura y lectura aleatoria, 4KB QD32 o 4KB QD1, que representarían el rendimiento de la misma unidad con cargas de trabajo intensas y ligeras. 4KB hace referencia a bloques de 4 kilobytes, y QD hace referencia a la profundidad de la cola, por lo cual QD32 sería para cargas intensas y QD1 para cargas ligeras. Realmente aquí lo más importante es QD32. Normalmente en QD1 los resultados son muy similares entre unidades, por lo cual QD32 sería nuestra base, ya que ahí es donde se exprime cierta parte de la potencia de la unidad, y por ende, de nuevo es un dato extra que podemos comparar y tener como referencia. Normalmente que una unidad muestre todas estas métricas por encima de aquella alternativa con la que estamos comparando, reflejaría a su vez que va a ser una mejor unidad. Sin embargo, toda la información dentro de este video la debes tomar como un complemento para asegurar que realmente se cumpla lo mencionado, ya que muchas veces, al ser estos los datos más rápidos hacia los cuales se puede acceder, se prioriza los mismos, con mejoras específicas para que esos datos se resalten, dando como resultado M.2 con velocidades destacables, pero descuidando otros apartados.
De esa manera es como se puede ver unidades con precios muy reducidos, pero con unidades que apenas si discrepan de unidades de mayor gama y que nos deja la duda de a qué se debe esto, y es lo que veremos ante los siguientes apartados. La importancia de la DRAM caché. Si hablamos desde la discrepancia en costo que puede tener productos como estos, donde se encuentra normalmente el responsable directo es para la ausencia de la DRAM caché. Para ello, ten en cuenta que al igual como la PC necesita de la RAM para hacer lecturas rápidas o la gráfica necesita de la VRAM para acceder a datos al instante, pues tal cual como lo hacen estos componentes, los M.2 también tienen su propia RAM, en este caso la DRAM. Su uso puede llegar a ser desde guardar simples archivos temporales hasta tener mapeos con las rutas de los propios archivos, reduciendo no solo el cálculo, sino también el desgaste de las unidades. Pero aún con el valor que se le puede dar al mismo, también se puede desechar por completo y dejar el M.2 sin este, que es equivalente a que sus funciones se den desde las propias memorias RAM de la unidad, y es de aquello es donde los costos pueden tomar diferencias relevantes. Es ahí donde volver al mismo factor de tener dos M.2 con valores similares en cuanto a las métricas de velocidad se puede cumplir, pero con costos que discrepan por la ausencia de aquella DRAM dentro de algunas de esas unidades. De esta manera, la unidad más conveniente dentro de esta sería la que posea DRAM, ya que por aquellos beneficios mencionados, el propio rendimiento de la unidad mejoraría. El que tanto pueda mejorar esa opción que sí posee RAM dependerá sobre todo de la carga de trabajo. Funciones simples como inclusive jugar siguen aún bajo un margen donde inclusive con una unidad sin DRAM va a tener buenos resultados. Conforme se aumente su misma carga, por ejemplo en modelado, edición o trabajos específicos, pues sí que puede notar el cambio. Pero esto es específicamente si no se tiene DRAM, algo que puedes comprobar en algunos casos en las especificaciones en la página, pero normalmente no se da este dato, así que te recomiendo buscar tu unidad en Tech Power App. Ahí tienes un apartado en específico hacia la DRAM, donde te va a decir si tienes o no tienes, o también saltaría una tercera respuesta, que es el que no tengas, pero sí que se cuente con Host Memory Buffer. El llamado HMB es la alternativa conveniente a querer una opción económica sin DRAM. Ahí sí doy mi recomendación. Lo que haría el mismo es que ante la falta de esa DRAM caché, pediría parte de la memoria RAM del equipo para usarla como DRAM caché. Esa parte nunca he visto que supere más de 100 megabits, por lo cual no es alarmante para nada y sí que permitiría dar funcionamiento igualitario al de aquella DRAM sin ni siquiera poseerla. Los únicos inconvenientes serían por un lado su latencia, ya que aumenta con respecto a tener la misma unificada la propia unidad, así como también la capacidad de la misma disminuiría. Sin embargo, esto ya es mínimo. Por lo cual, soluciones como HMB nos ponen en buenas condiciones, como para no tener que pagar de más por unidades que en la mayoría de los escenarios comunes podrían tener rendimientos similares o cambios imperceptibles. Así que la idea es evaluar esto en esas unidades. La descartaría por completo si no se tiene DRAM y empezaría a ser una buena alternativa si ante la ausencia de ese DRAM se diesen soluciones como HMB y el mejor escenario posible sería contar con DRAM. ¿Qué tipo de memorias debería tener? Aunque este apartado podríamos ponerlo desde el inicio, ya que encabeza la base de lo que es cualquiera de esas unidades de almacenamiento, el ponerlo al final cobra sentido teniendo en cuenta que puede ser algo más difícil de entender. De esta manera, y como probablemente sepas, la separación de lo que puede ser una memoria RAM y esas unidades de almacenamiento es a términos muy generales la volatilidad de los datos. Mientras que con la RAM no importa perder los datos, por ejemplo después de apagar los equipos, con el almacenamiento evidentemente esto no es así, y sí que se retienen los datos a pesar de no tener un suministro de energía. Ahí es donde sobresalen las memorias NAND, ya que precisamente contienen esos datos, organizando los mismos en celdas de almacenamiento, y el cómo organicen esos datos dentro de las celdas da clasificación a los distintos tipos de memorias. Un bit por celda sería CLS, 2 bits por celda sería MLS, 3 TLS y 4 QLS. Cada escalón dentro de estos tiene sus pros y contras que van a repercutir uno tras de otro. Tener menos bits por celda hace que la memoria sea más rápida y tenga mayor durabilidad, pero también se reduce la densidad y por ende la capacidad es baja. Asimismo, los 2 bits por celda nos darían memorias menos rápidas y de menor durabilidad, pero mayor densidad con respecto a un solo bit por celda. Y así sucesivamente, 3 bits por celda de nuevo serían más lentas y de menor durabilidad, pero tendrían mayor densidad. La diferencia de esto radica en la complejidad de la lectura y escritura. Si se tienen más bits por celda, es equivalente a tener distintos niveles de voltaje por cada celda. De esta manera, al solicitar una lectura, se aumenta el tiempo de búsqueda de aquel dato, o voltaje al tener más de un bit por cada celda. Te doy un ejemplo más simple.
Eres el encargado de manejar un hotel. Dentro del mismo hay 4 habitaciones. En la primera solo puedes hospedar a un huésped, en la segunda 2 y así consecutivamente. Tu función dentro de cada cuarto es verificar una persona dentro del mismo y mirar si está durmiendo o está despierta. La idea es intentar hacer verificaciones rápidas, ya que la puerta se desgasta cuando la tienes abierta. Tienes el primer nombre, vas al primer cuarto, la persona está despierta. Listo, hiciste tu trabajo. Pero al llegar al segundo cuarto tendrás que ver cuál de las dos es la persona que necesitas y mirar si está despierta o no. Igual dentro del tercero, pero ahora tienes que mirar 3 personas y ya no solo 2 y verificar si está despierta o no. Eso mismo da analogía a esas memorias. Si tan solo tienes un bit por celda o una persona por cuarto, la verificación es rápida. Tampoco tendrá desgaste ya que la puerta no se tardó tanto en estar abierta. Pero tener 2 bits o 2 personas por cada celda o cuarto aumenta ese tiempo de verificación y el desgaste de las puertas. Y es de lo mismo podríamos intuir que nuestros M.2 deberían tener memorias SLS, siendo lo más rápido y de mayor durabilidad. El problema es que hay muy pocas unidades que nos den ese tipo de memorias, sobre todo por la capacidad. No se encuentran ni siquiera unidades que superen los 500 GB, y por esa capacidad, sobre todo es que gran parte de las memorias de los M.2 que encontrarás tendrían memorias TCL y QCL. De nuevo en Tech Power Up podrías ver ese tipo de datos, e inclusive información extra a comparar, pero la intención estaría siempre en irnos por la que menor cantidad de bits nos dé por celda, ya que también sería la más rápida dentro de estas, que en general es TCL. Esa es la que se comercializa en la actualidad y que tiene la mayoría de las unidades, muy pocas se excluyen de ello. Pero asimismo se ve cómo se categorizan. Por ejemplo, la gama baja actual de Crucial son las P3, que utilizarían QCL, mientras que su gama alta da el salto hacia las TCL con las T500. Lo mismo se ve reflejado en las propias métricas de velocidad de las unidades y en la ausencia de RAM para la P3. Es desde ahí donde te decía que se debería complementar toda la información para saber en realidad cuáles serían las mejores unidades. Así como es valioso ver el siguiente apartado a fin de esa misma duda. ¿Qué es el caché SLS y cómo nos beneficia? Esta información es complemento hacia la anterior, ya que como te dije, SLS sería lo más conveniente al hablar de memorias que tendría una unidad y en referencia a la velocidad. Pero claro, por capacidad no es posible. Pero ahí entraría otra cuestión, y es que se puede dar combinación hacia ambas tecnologías, obteniendo así el rendimiento de SLS y la capacidad de TLC o QLC. De esta manera lo que se hace es que dentro de una unidad con memorias TLC o QLC se simula en parte de esa memoria NAND la escritura SLC. Aquello es el llamado caché SLC y esto se ve en la práctica. Por ejemplo, no sé si has visto que un M.2 cuando se pasa un archivo muy grande parte desde una velocidad muy elevada, pero luego descendería abruptamente y quedaría en una velocidad mucho más baja. Pues bueno, ese momento en el cual el M.2 da la máxima velocidad es porque está aprovechando ese caché SLC. Una vez que se consume el caché, da tal bajonazo, ya que pasaría a usar sus memorias, TLC o lo que tenga. Ahí es el escenario más práctico donde se puede consumir el caché y sobre todo si se empieza a reducir el espacio asignado para ese mismo caché, ya que este viene directamente en el espacio que tiene el disco. Eso da sentido a que se vaya perdiendo el rendimiento de los M.2 conforme se llene el mismo con información. De nuevo, esta información se vería desde Tech Power Up. Ahí te indica cuál es el tamaño de ese caché, así como si es dinámico, lo mencionaba anteriormente, que conforme se vaya llenando el disco perdería ese rendimiento o dependiendo de la carga, pero también es mucho más grande que aquel caché estático, que ya sería una región de la unidad tan solo determinada para el caché. No perdería rendimiento, por ejemplo, al estar lleno, pero sí que es un caché más pequeño al estar fijo o estático, aunque tal cual como era anterior, ese rendimiento se perdería una vez se consuma el caché asignado. Aquí lo normal es usar dinámico o una combinación de ambos, entre mayor sea ese caché mejor. Usar tan solo estático no es lo más acertado, teniendo en cuenta que se asigna muy poco a caché. Conclusión, ¿y qué unidades recomiendo? Aunque el avance dentro de esas unidades crea condiciones en las cuales las exigencias de la mayoría de los usuarios no han necesidad de un M.2 de gamas muy altas, el conocer realmente el producto que estamos comprando nos da la posibilidad de adquirir componentes más acertados, y ese es el objetivo de todo lo que te he mostrado. Ver si se cumple con aquellas bases que definen una buena opción e inclusive comparar la misma frente a otras opciones. Algunos de esos aspectos son más complicados que entender que otros, pero realmente todo es comprobación. Por ejemplo, miremos lo mismo desde una unidad como la SN770 de Western Digital. Directamente te irías hacia Tech Power Up y ahí haz todas las comprobaciones. La primera sería la compatibilidad PCI Express 4.0 y formato 2280. Perfecto. Lo segundo sería mirar su rendimiento, que por lo menos corresponda a lo que normalmente
normalmente nos daría una unidad en PCI Express 4.0. Tendríamos todos esos valores en cuenta para compararlos de ser necesario. Lo tercero es mirar si se cuenta con DRAM, factor que no se cumple en esta ocasión, pero sí se tiene HMB, lo cual es válido. Ya nos dice que no es la mejor unidad del mercado, pero no está mal. Cuarto, verificar el tipo de memorias, que sería TLC, que es lo tradicional, todo bien acá. Quinto, ver ese caché SLC, que sea dinámico o esté combinado, y entre más alto sea mejor. En este caso sería dinámico y tiene un buen porcentaje. Y todo eso en comparativa con otras unidades en la misma generación nos ubica en una gama media. Asimismo, algo por debajo de esas unidades sería un 980 de PCI Express 3.0, donde el retroceder en PCI Express 3.0 disminuye bastante en aquellas métricas, aunque se conserva el resto de los apartados, por lo cual sigue siendo una opción acertada. Sin embargo, es peor. Desde el mismo sentido, ver una gama alta sería ubicarnos en un 980 Pro, que con respecto a estas veremos que entrada aumenta la velocidad de esas métricas e inclusive da una VRAM unificada, además de dar un caché SLC estático y dinámico. Frente a la misma, un SN850X podría mejorar levemente sus métricas, un cambio que lo situaría por encima de aquella unidad, aunque sin tanto distanciamiento. De hecho, ahí es donde la decisión se complica más, ya que ante esas gamas generalmente se cumple con las verificaciones mencionadas, y precisamente aquellas métricas sería lo único que podría definir nuestra decisión. Pero teniendo presente que se cumplen ambas unidades con las recomendaciones, pues las diferencias serían mínimas, a menos de que se discrepe mucho en las métricas. Misma conclusión a la que podríamos llegar si vamos hacia una unidad como 990 Pro o T500, que de nuevo aportan sobre todo mínimamente las métricas. Todo esto ya es gama alta de PCI Express 4.0 y realmente tener cambios sería dar el paso en PCI Express 5.0, por ejemplo hacia un T500 de Crucial. Y cada una de esas opciones hacen parte de mi recomendación, son buenas unidades dependiendo de las exigencias, y la intención de todo lo mencionado es catalogar mínimamente esas unidades y ver por qué unas pueden ser mejor que otras y dar razón sobre los costos que nos suministren. Ya si las condiciones son muy similares, comparando los apartados mostrados, realmente tendrías que pasar a ver algún test de rendimiento que encontrarías en línea, o juzgar lo mismo por la confianza sobre la marca, así como por ejemplo los años que nos vayan a dar de garantía o el TW. Ya que si sus apartados denotan similitudes, es bastante probable que el rendimiento final te lleve también a resultados cercanos, como para que ni siquiera sean perceptibles al uso. Como te dije desde el inicio, son componentes que se encuentran por encima del resto bajo mi opinión, y llegar a una elección mala o que no se comporta adecuadamente es complicado, y aún más si tuviste en cuenta las recomendaciones mencionadas. Si quieres apoyar el canal, te dejo un enlace en Amazon con algunas de esas unidades para que hagas tus compras seguras y a los mejores precios del mercado. Pásate.